Hola, buenas tardes a todo el mundo que estáis siguiendo este primer directo que estamos haciendo. Será una serie de diferentes vídeos cuyo objetivo principal es acercar a mucha gente a la vez las informaciones necesarias sobre la cirugía. En este caso hemos elegido como primer tema el aumento mamario. Y todo viene motivado como consecuencia de la situación que nos ha tocado vivir. Con el tema del confinamiento, pues no pudimos realizar visitas o consultas presenciales, con lo cual el formato de consulta en videollamada tuvo un repunte bastante alto. Es difícil a veces poder llegar a todo el mundo y concertar videollamadas con todos. La idea ha sido, a través de estos vídeos, pues poder llegar a la mayor parte de gente en una única ocasión, y luego estos vídeos que sean accesibles tanto a través de nuestro canal de YouTube o a través de Instagram, y así todo el mundo lo pueda consultar cuando le sea preciso. La idea es intentar responder a las preguntas que nos vayáis haciendo o cualquier duda que se pueda plantear, además de la información que yo pueda facilitar a la gente. Hola Esther, tenemos un mensaje de Esther. La consulta entendemos que es sobre el tema de los implantes, que cuál sería la elección que habría que hacer entre si es un implante redondo o un implante anatómico. Bueno, esto es una elección totalmente personal y va a depender principalmente del caso. Evidentemente, primero hay que explorar a la paciente para saber cuál es la mejor opción en cada uno de ellos, ¿vale? Hay gente a la que por su constitución o el tipo de mama le puede ser o le puede ir mejor el resultado con un implante anatómico, y a otros, sin embargo, le va a ir mejor con un implante redondo. Ambos los que trabajamos son habitualmente de gel cohesivo de silicona, y la exploración es la que va a determinar el tipo de implante, así como también las preferencias personales de cada persona. Los implantes redondos dan una imagen de un volumen superior más alto, y sin embargo los implantes anatómicos dan una imagen probablemente más natural. Por otra parte, los implantes siempre están hechos de gel cohesivo de silicona en los casos que nosotros utilizamos. Existe la vertiente, un implante de suero salino, y la implantes también de poliuretano. Estos dos últimos los trabajamos menos, y el de poliuretano, sobre todo en casos más complicados, en los que haya más casos o tasas de contractura capsular. Los implantes anatómicos pueden obtener un mejor resultado, pero por otro lado tienen la posible pega de la rotación o el giro de los mismos, con lo cual su aspecto más beneficioso podría perjudicarse por ese giro. Alasne, te hemos hecho la misma pregunta, si quería saber de qué estaban hechas las prótesis y en caso de que se rompan, ¿qué pasaría? Las prótesis hoy en día, ya le digo, las que estamos utilizando nosotros son de gel cohesivo de silicona. Eso quiere decir que, a diferencia de lo que ocurría antes, eran de silicona líquida. La silicona líquida, cuando se rompía, migraba y se fugaba por fuera, dando una imagen típica radiológica. Hoy en día, al ser un gel más compacto, no va a ocurrir eso. ¿Qué va a ocurrir? Que se va a fragmentar, normalmente porque cualquier material sometido a estrés con el tiempo puede romperse, y se detectaría por una ecografía o una resonancia. A la palpación es más complicado de poderlo detectar. En ese caso, normalmente lo que suele ocurrir es que la prótesis se queda contenida dentro de la cápsula. Es una rotura, se llama intracapsular. Si es así, no ocurriría nada, pero las prótesis no se pueden reparar, hay que sustituirlas por otro implante nuevo, con lo cual conllevaría evidentemente otra intervención. En pocos casos puede romperse esa cápsula y diseminarse el contenido, porque al final a nuestro cuerpo a una temperatura mucho más alta y con la manipulación, el movimiento constante, podría perder la integridad del gel. Por eso, en cuanto se detecta, lo recomendable es sustituir ese implante lo más pronto posible, sin ser tampoco una urgencia vital. En cuanto a, nos preguntan sobre los distintos planos de colocación de los implantes. Bien, básicamente se puede decir que hay como 3 planos de colocación, y sobre todo para lo más conocido son 2. Uno sería el plano que se denominaríamos subglandular, que es prácticamente subcutáneo, es decir, está en la situación normal que está la mama. Un segundo plano sería un denominado subfascial, que quiere decir que cogeríamos una capa un poquito más gruesa, todavía es muy fina, que forma parte del músculo pectoral. Y el plano que probablemente más conoce la gente hoy en día es el plano submuscular, que quiere decir que estaríamos debajo siempre en relación al músculo pectoral mayor. El tiempo de duración de los implantes va a depender totalmente de cada persona. No hay ninguna casa comercial que diga que los implantes son permanentes. Hay una especie de bulo creado como que me han puesto unas prótesis que son definitivas. Eso no existe. Ninguna casa comercial garantiza eso. Sí es cierto que muchas te ofrecen una garantía de rotura de por vida en caso de un defecto en la fabricación del implante. El implante lo que debe hacer es un seguimiento. ¿Qué quiere decir? Que regularmente, durante el primer año, acuden muchas veces a la consulta, y a partir del primer año, por lo menos, como mínimo, acudir una vez. Y siempre que ocurra algo, tenga un accidente o no tenga algo extraño.
A su vez, esto debe complementarse con un control radiológico, que puede ser con una ecografía, que normalmente cada 2-3 años debería repetirse, e incluso a los 10 lo recomendable es hacer una resonancia. Si el implante está bien, puede continuar con sus prótesis, pero bajo una vigilancia constante. Y en el momento en que se detectase una rotura, habría que sustituirlo. En cuanto a la pregunta que nos hacen sobre las vías de acceso de los implantes. Bueno, básicamente podríamos definirlas sobre todo como 3, aunque se han hecho intentos por otras vías, pero lo más frecuente han sido la vía areolar, quiere decir una incisión. Normalmente, si es solo una vía de acceso, sería en la parte inferior de la areola, pero en el caso de que fuese necesario elevar la mama o la areola, el complejo areola-pezón, en ese caso puede que la cicatriz se extienda a lo largo de toda la circunferencia. La segunda vía de acceso, más frecuente probablemente hoy en día, sobre todo desde la llegada de las prótesis anatómicas, era la incisión submamaria, que lo localizaríamos en un plano justo debajo de la mama, más o menos entre 6 y 7 centímetros debajo del pezón. Esto va a variar, depende del tórax y la altura de la paciente. Y la otra cicatriz también que se ha usado durante muchos años es la cicatriz o la vía axilar. La vía axilar presenta la ventaja de que es una cicatriz a distancia y puede ser ocultable. Por otro lado, exige la utilización de un material específico y, por ejemplo, los implantes anatómicos son más difíciles de colocar por esa vía, ya que para asegurarse la posición habría que introducir una cámara para comprobarlo con seguridad que está bien orientado. Otros intentos han sido cicatrices transareolares a través del pezón, esto es de hace muchos años y dejaba bastante insensibilidad, o casos más anecdóticos como a través del ombligo, por una incisión, siempre en un plano subglandular y con implantes que eran de suero inflables. ¿Cuánto va a ser el posoperatorio habitual? Bueno, el posoperatorio va a depender de cada paciente. Evidentemente hay pacientes que tienen una mejor tolerancia al dolor y se recuperan más rápidamente y otras, sin embargo, les cuesta más. Lo más frecuente es que deban necesitar un tiempo de reposo, de baja, sin trabajar, por lo menos como mínimo de 2 semanas. Y lo que es actividad muscular a nivel del pectoral o lo que es del tren superior, por lo menos en un mes. O evitar deportes tipo pádel, tenis o cualquier cosa que estimule excesivamente el pectoral, porque además del dolor puede suponer una movilización de esos implantes que todavía no están completamente adheridos. Habitualmente no suele ser necesario el empleo de láser. Hay actualmente un dispositivo que se puede utilizar en la propia intervención, colocando una especie de pegatina con unos marcadores que se va pulsando regularmente cuando se ha acabado de hacer la cicatriz. Hemos hecho un estudio experimental haciendo entre una mama y otra, un estudio viendo a doble ciego, viendo cuál era el resultado que podía dar y francamente no se veían muchas diferencias entre uno y otro. A largo plazo, en algunas zonas, por ejemplo en la areola, es mucho más útil hacer una micropigmentación del borde, ya que la zona queda un poco despigmentada, queda un poco sin color y con esa micropigmentación queda muy disimulada. Es mucho mejor que un tratamiento con láser. En cuanto al volumen, el volumen de las mamas debe ser siempre acorde a la anatomía de cada persona. Lo recomendable es no utilizar implantes que superen la capacidad o el diámetro de anchura de cada mama. ¿Qué quiere decir? Muchas veces la gente quiere, o hubo un tiempo de una moda de colocar implantes excesivamente grandes. Los implantes grandes siempre acaban dando problemas. Si no es a corto plazo, va a ser a largo plazo. Siempre hay que intentar medir la anatomía de la paciente, las medidas que tiene, y eso se hace en consulta, y a partir de ahí se determina la cantidad de implante. No es muy frecuente un comentario que suelen hacer del tipo de, pues ya que me pongo, pues la más grande. Eso no suele ser lo más recomendable, ya que normalmente acaba dando problemas. Es mejor que se deje asesorar más por el cirujano cuando le ha tomado unas medidas y que está más acostumbrado a ello que por otra amiga, conocida o porque haya leído en un comentario de que mejor coger mucho más grande. Es mucho más útil hacer caso al cirujano en la consulta que a unos comentarios de internet. La operación, todo va a depender del tipo de caso que se trate. Si es un aumento mamario normal, el tiempo de la cirugía puede rondar en torno a 1 hora. Estamos hablando siempre del tiempo que el paciente está anestesiado, ¿vale? Pero esto estamos hablando del caso, digamos, más simple. A partir de ahí se puede ser de manera más compleja. Si hay que asociar otros procedimientos, corregir una mama tuberosa, elevar la mama, corregir el diámetro, por ejemplo, de la areola, el tiempo puede extenderse más. En mamas que sean muy complicadas, que haya que asociar una mastopexia, una elevación, o que además haya que expandir la glándula, el tiempo puede llegar a ser hasta de 2 horas sin ningún problema. En principio no hay ningún estudio que haga
relaciona con el cáncer de mama típico que nosotros podríamos conocer o a la gente, las pacientes pueden reconocer como un cáncer de mama al uso, ¿no? La prótesis no interfiere con el proceso evolutivo de la mama. ¿Qué quiere decir? Que si su mama, si por sus factores genéticos o sus condicionantes puede desarrollar un cáncer de mama, lo va a desarrollar con o sin implante. Sería un contrasentido, pues que entonces no se reconstruiría a ninguna mujer con una prótesis de mama si pudiese facilitar el cáncer, y no es así, porque es una de las reconstrucciones mamarias más frecuentes. Sí es cierto que en los últimos tiempos se ha evidenciado la relación de los implantes mamarios a un tipo de tumor, no un tumor, el cáncer de mama que conocemos, sino un linfoma. Es un linfoma anaplásico, se llama, de células grandes asociado a implantes, y parecía tener especial relevancia la asociación con una texturización de los implantes. Tal es así que una de las marcas principales, que tenía un texturizado mucho más grueso, pues hoy en día ya ha dejado de fabricar porque se le retiró la licencia. Pero no es el tipo de cáncer que podamos pensar habitual del cáncer de mama que todos tenemos en mente. El implante no tiene por qué imposibilitar la lactancia. Lo que podría alterar la lactancia sería la vía de acceso. Por ejemplo, un acceso vía axilar o vía submamaria que te colocas debajo del músculo pectoral directamente, no vas a tocar la glándula, con lo cual la lactancia no se va a alterar. Es cierto que hay entre un 8 y un 10% de la población, depende de las poblaciones que hablemos, que no es capaz la mujer de dar el pecho, y no tiene que ver con la cirugía. Hacer una prueba previa pues tampoco es algo que se puede hacer, ni tampoco tenemos la seguridad absoluta. Hay muchos condicionantes que pueden impedir la lactancia. La única vía que podría alterar sería la vía areolar. Normalmente no lo hace si solo de acceso, pero si hay que manipular para corregir una deformidad, etcétera, todo aquello que altere los conductos galactóforos, en ese caso sí podría alterar la lactancia. La edad un poco va a depender, por un lado, del desarrollo mamario, si es muy joven también del desarrollo psicológico, evidentemente, y casi lo más habitual son como dos grupos de pacientes. Un tipo de paciente es aquella que es muy joven, estamos hablando entre los 18 y 25 años, imaginemos, que no ha tenido nunca un desarrollo mamario, que le puede crear un complejo psicológico, y lo que hace es someterse a la intervención para aumentar el tamaño de sus mamas por una carencia, una hipoplasia se llama, o una falta de desarrollo. El segundo bloque normalmente suelen ser mujeres que igual han tenido el pecho o bien, o han tenido un volumen suficiente, pero que después de los embarazos y la lactancia pues notan que se les han quedado, se empiezan como vacíos, o más sin menor volumen y un poco más caídos. Ese es el segundo grupo, en el cual que ya podemos oscilar pues entre los 30, 35 y 50 años, en los cuales entran a formar parte de la cirugía del aumento. A edades posteriores es ya menos frecuente, ya pasamos a unas edades ya con la menopausia, etcétera, son más frecuentes procedimientos de mastopexia o de reducción. Existen varios programas informáticos, sobre todo hay dos plataformas más punteras, en que hacen una simulación a través de una imagen en 3D, un programa informático, y que se trata un símil con la foto que le tomamos con unas medidas. Incluso la posibilidad hasta de incorporar una cámara, un teléfono móvil sobre un objetivo y simula el resultado. Yo estuve utilizando un tiempo, ya no lo utilizo porque la sensación que me daba era que era una imagen muy engañosa. Me daba la sensación de que el resultado siempre era maravilloso, sin cicatrices, todo era perfecto, y eso no siempre es la realidad, evidentemente. Hay ocasiones, las cicatrices en esos programas nunca se ven, siempre quedan bien. Y también hice la prueba de utilizar con pacientes ya operadas, ver el resultado, a ver si se correspondía con el programa, y la verdad, sinceramente, no se parecía en nada. Es más útil, sobre todo, ver el volumen, ¿no? Porque la mayor parte de dudas se centra en si me pongo una u otra en función del tamaño, porque piensas si se va a quedar corto o largo. En estos tenemos probadores en consulta y medidores, y con ellos se establece un poco el tamaño que ellas consideran que puede ser el apropiado. La imagen última tampoco lo vas a ver, porque incluso en esos programas no existe la posibilidad de que haga un hematoma o que se hinche un lado más que el otro. Tener el resultado absoluto de cómo va a quedar es prácticamente imposible, ¿vale? Es más útil ver fotografías, ver cómo es el tamaño y decidir un poco qué tipo de tamaño nos gusta, si más grande o más pequeño. En cuanto a los tiempos posteriores, en el posoperatorio, bueno, un poco siguiendo el hilo de lo anterior, más o menos va a necesitar un tiempo de baja laboral en torno a las 2 semanas. También depende del tipo de actividad física que uno realice, ¿no? No es lo mismo trabajar un trabajo más sedentario al ordenador que un trabajo más físico. Cuanto más tengamos que forzar lo que son los brazos, cargar más peso, evidentemente el tiempo será mayor, ¿vale? Sí, existen las dos posibilidades. Lo más habitual yo generalmente lo hago con anestesia general porque tengo más seguridad de que el paciente está perfectamente controlado por el anestesista.
También es cierto que esto, en último término, yo escucho lo que nos digan ellos. Hay gente en la que utilizamos lo que es la anestesia general que conocen como intubación, es decir, colocarle un tubo y la máquina respira artificialmente por ellos. En otros casos hay anestesistas que prefieren hacer con mascarilla laringea. Y en otros casos también se podría hacer con anestesia local y sedación. Cuando se utiliza la anestesia local y sedación, normalmente es para utilizar un plano más superficial, es decir, por encima del músculo, porque lo que es hacer la cirugía submuscular solo con anestesia local y sedación normalmente es más doloroso, o muchas veces lo que se ha utilizado para hacerla así son implantes de pequeño tamaño para que el acceso fuese más fácil. Yo normalmente prefiero recomendarles una anestesia general, que el paciente va a estar controlado, en todo el momento está monitorizado y cualquier problema que se pueda presentar es mucho más fácil de resolver que si fuese de otra manera. Yo en la mayor parte de los casos de aumentos primario o en los casos que puedan ser más difíciles o que se prevea un sangrado mayor del paciente suelo usar los drenajes, los llevan durante la hospitalización, que suele ser de un día, y habitualmente los retiramos al día siguiente. Esta es la dinámica más frecuente. Hay otros casos, por ejemplo ayer tenía una chica, era un cambio, una sustitución, prácticamente no tenía sangrado, en esos casos no lo colocamos. Los drenajes no hay que verlos como un impedimento, sino que es un testigo de lo que está ocurriendo internamente en el cuerpo de esa persona. De tal manera que si en un momento dado el volumen de esos drenajes, esos botes a donde va, se incrementase bruscamente, automáticamente nos lo van a comunicar desde el personal de enfermería y podemos actuar inmediatamente. Evidentemente, un drenaje no va a evitar si es un hematoma muy grande, pero nos sirve de testigo para saber qué está ocurriendo en el interior del paciente, y también la presencia de sangre residual en el interior se ha visto cómo puede favorecer el desarrollo más frecuente de una contractura capsular. Sí, hay mucha gente que puede comentar que pueden ser un poco molestos la retirada. Hay gente que sí lo refiere, otros no. Normalmente si le quitas el vacío suelen tolerarse bastante bien. Mucha gente ni se entera de cuando se lo quitas. Y la zona por donde ha salido, que algunas veces preguntan por si deja alguna cicatriz, es algo que se cierra ellos solo y cuando viene a la siguiente consulta ya ni lo van a encontrar, prácticamente es algo inexistente. Esto viene más en relación a la situación actual. Me preguntan, esto es una pregunta muy frecuente últimamente, de si pueden acudir a la clínica acompañados o si tienen que ir solos porque les da miedo la estancia o el peligro en el momento actual. La mayor parte de hospitales hoy en día nos permiten el acceso de un único acompañante. Lo que sí que es importante es que respete las medidas de seguridad y cuando el acompañante acude con el paciente no debe salir del área quirúrgica en el que él está hospitalizada. Siempre es un área bloqueada dentro de los diferentes hospitales en los que operamos y los acompañantes no pueden estar entrando ni saliendo ni pueden recibir visitas. Y una vez que la paciente ya sale del hospital, ya no podrían volver a acceder hasta las consultas posteriores, que es en otra zona distinta a la zona de hospitalización. Va a depender sobre todo de la dificultad de lo que haya que hacer. Es decir, si es un cambio simple, a nivel quirúrgico puede ser de una duración similar y el coste más o menos va a ser aproximadamente el mismo. Si es un paciente propio, probablemente tenga alguna mejora. Otra cosa es que el cambio está asociado a una rotura, a una contractura, o hay que asociarlo a otros procedimientos como por ejemplo una mastopexia, una elevación, corrección de cicatrices, en cuyo caso el tiempo quirúrgico va a ser más prolongado y en ese caso probablemente pueda ser algo más caro. No siempre se puede llegar a lo que un paciente quiere, es decir, lo principal factor a la hora de la cirugía es la anatomía previa del paciente. Esto es un factor que lo podemos modificar parcialmente pero que ya viene determinado. Una de las imágenes muy frecuentes que la gente asociaba a lo que era la cirugía de aumento y las mamas separadas era porque en tiempos, sobre todo, solo había implantes, digamos, redondos y de alto perfil, o de bajo, y casi todo el mundo utilizamos implantes de alto perfil. Los implantes de alto perfil son implantes más estrechos, con lo cual la distancia intermamaria siempre va a ser mayor. Hoy en día hay implantes dentro, por ejemplo, de los propios implantes redondos, hay varios subtipos y en ellos hay diferentes modalidades, con lo cual si cogemos un implante un poco más bajo y un poco más ancho, la distancia intermamaria va a ser menor, al margen de que el resultado siempre va a ser más natural y no tan abrupto como en un implante de alto perfil. La clave para lograr ese equilibrio necesitamos dos factores. Uno, cuanta más mama o más forma mamaria previa favorable tiene la paciente, es más fácil que el resultado sea más natural. Y el segundo factor es lo que comentábamos antes, que el implante no sea excesivamente grande. Cuanto más grande sea el implante, resultado más artificial. Otro de los factores que influye depende del grosor de los tejidos de la paciente. Es decir, si la paciente tiene mayor volumen
mamario, mayor grasa corporal, probablemente el implante quede más oculto. Sin embargo, si la paciente, por ejemplo, adelgaza mucho, el implante puede ser más visible porque esos tejidos mamarios son mucho más finos. Los implantes anatómicos también van a lograr, por otro lado, un resultado más natural con una caída más, digamos, progresiva, en vez de un efecto más realzado superior. Y esto es lo que va a depender mucho del gusto de la paciente. En cuanto a la inflamación, sobre todo el posoperatorio más importante o la inflamación mayor va a producirse sobre todo en las primeras semanas. Al mes y medio aproximadamente ya ha bajado el mayor componente inflamatorio, pero esto es algo progresivo. Al tercer mes ya se ve una imagen bastante más realista y al sexto mes ya prácticamente podríamos tener un resultado que se va a aproximar a lo que podríamos desear. La foto ideal la haríamos casi al año. No es recomendable, salvo que haya situaciones que así lo obliguen, por ejemplo un hematoma, una infección, cualquier situación de estas obliga a actuar de inmediato, pero de no ser así, lo recomendable es esperar un tiempo a que los implantes asienten, las cicatrices estén más estables antes de plantearse, en el caso de ser necesario, cualquier otra intervención, retoque o mejora del resultado inicial que hayamos podido lograr. La asimetría. Bueno, la asimetría es algo que es natural en las personas, nadie es exactamente igual. Todas las mujeres tienen un pecho distinto del otro, un brazo distinto y los hombres también, exactamente igual. Es decir, un resultado perfecto, simétrico y que sea todo maravilloso, eso no va a ocurrir nunca, hay que ser realista. Siempre habrá algún grado de diferencia, mayor o menor. Otra cuestión es que muchas veces los pacientes antes de la cirugía no se miran tanto y después de la cirugía se miran hasta la saciedad, pasan horas y horas delante del espejo. Hay que ser conscientes. Unas expectativas realistas van a dar un resultado favorable, porque la paciente va a estar mucho más satisfecha y se va a ver mucho mejor. Si pretendemos algo que no es imposible de lograr, normalmente las expectativas están fuera de contexto y si no lo entendemos es posible que tenga más decepciones si no logra todo aquello que pensaba que podría llegar a lograr. Depende de la caída y depende también, evidentemente, del gusto, lo que hablamos antes, de si le gusta con un aspecto más caído o no. Hay gente que prefiere un aspecto más caído, en ese caso se podría hacer solo un aumento si la caída es muy leve. Cuando la caída es un poquito más superior, esto hay unas medidas que tomamos en consulta, en ese caso, si es muy pequeña, de un par de centímetros, se podría hacer solo con la cicatriz areolar, elevarlo levemente y colocar un implante. Y en el caso de que fuese mayor, estamos hablando ya 3, 4, 5 centímetros o más, en ese caso evidentemente con esto no vale. Hay que hacer además de una cicatriz areolar, una cicatriz vertical e incluso una horizontal. Pero sería una cirugía, ya no sería propiamente un aumento, sino una mastopexia asociada. Sí, es lo que comentaba, es una mastopexia, se llama circunareolar o areolar completa, quiere decir que la cicatriz solo se localizaría en la zona areolar, pero el ascenso, la capacidad que tiene para mejorar la posición de lo que es la areola y el pezón es limitada. Estamos hablando de un par de centímetros, no mucho más. Verónica. Sí. Gracias, Verónica. Nos hacen comentarios. Sí, me acuerdo del caso. Era una chica que tenía una diferencia muy importante, en el cual pues, con la cirugía se ha logrado pues, mejorar ostensiblemente el resultado. Nunca vamos a lograr un resultado absolutamente simétrico en alguien que tenga una diferencia importante, pero esto, cuando lo explicas, la gente lo entiende perfectamente. Además de que se pueden hacer luego, posteriormente, pues ajustes, bien sean con rellenos de grasa, bien sea movimiento de las areolas, de las cicatrices. A veces los casos que hay asimetrías muy importantes no se va a lograr de una sola intervención. Que avisarle que es muy probable que con el tiempo, y a partir de 6 meses, 7, que ya más o menos está establecido, valorar si merece la pena. Hay mucha gente que si está por la labor y quiere mejorar sobre el resultado, aunque haya logrado una mejora, y otra gente se da muy satisfecha porque se ven mucho mejor de lo que estaban y no quieren realizar nada más, que también es perfectamente comprensible. En cuanto a cirugías secundarias, sobre aumentos, sí. Hoy en día cada vez es más frecuente. Más o menos las consultas nuestras hoy en día se está estimando en diferentes estudios que en torno al 30-35% de las consultas son cirugías secundarias. Cirugías secundarias pueden entrar un montón de casos. Pueden ser desde gente que quiere realizar un nuevo aumento, quiere colocarse más, gente que igual ya tiene otra edad y a veces quieren retirar esos implantes, con lo cual se podría modificar y retirarlos y hacer un ajuste de los tejidos, una mastopexia con rellenos de grasa, etcétera, lo que sea acorde según su situación. Y otros casos son pues gente que tiene o bien lo que decíamos, una rotura, una contractura, o gente que quiere cambiar el aspecto, corregir cicatrices.
Todos estos casos hay que valorarlos detalladamente. Los casos secundarios nunca van a ser tan sencillos como un caso primario. Normalmente pueden llevar asociadas otro tipo de cicatrices, a veces más extensas, y hay que comprenderlo, porque ya no estamos en la situación primaria, sino secundaria. Y en otras ocasiones puede ser hasta terciaria. Es decir, que hay que estar para ello, entender qué es lo que se puede lograr, qué es lo que no se puede lograr, qué tipo de cicatrices van a quedar con este nuevo procedimiento, que la sensibilidad que se haya perdido en una cirugía previa no se va a recuperar y que incluso con más cirugía normalmente vas a perder más sensibilidad, y que la capacidad de adaptación de los tejidos no es la misma cuando uno tiene, por ejemplo, 20-30 años que cuando uno tiene 40-50. Esto es evidente. Lo mismo nos preguntaban en cuanto al envejecimiento. Pues sí, lamentablemente los pacientes envejecen, todos envejecemos, los médicos también. Y lo que quiere decir es que el resultado no va a ser permanente. Una mujer va a cambiar, no va a estar igual a los 20 años que a los 40 ni a los 60. ¿Qué quiere decir? Que en este proceso, que no es una paciente que se opera con 20 años, pero luego tiene hijos, tiene lactancia, tiene cambios de peso, todo esto va a afectar al aspecto de las mamas, con y sin cirugía. ¿Qué quiere decir? Que aunque el implante pueda estar bien, evidentemente su aspecto va a cambiar y cada persona es totalmente distinta. A veces comentan, ¿no? Pues yo tengo una amiga que no se le ha caído ya. Si no tuviese nada de mama, normal es que no se caiga, pero cuando tiene ya mama previa y mama que se ha caído previamente, se va a volver a caer. Y esto es algo que solo va a ocurrir a lo largo del tiempo, porque el tiempo sigue corriendo para todos. Gracias, Nacena. Sí, la paciente operada hace años con una prótesis anatómica, sí. ¿Se puede hacer la operación en verano? Sí, las cirugías realmente se hacen en un quirófano. Un quirófano es una zona aislada. Yo no sé si está nevando o si hace 40 grados. Quiero decir, la cirugía, el acto quirúrgico va a ser exactamente igual. ¿Qué varía? El posoperatorio, es por donde va la pregunta. Bueno, en verano, pues ¿qué cirugías se pueden afectar? Pues aquellas, por ejemplo, una liposucción, abdominoplastia, es decir, cirugías que van a conllevar un tipo de prenda de presoterapia en el posterior, que por ejemplo en verano ponerse una faja a 40 grados, pues normalmente la gente no quiere. En un aumento de mama vas a llevar un sujetador, que lo vas a llevar en verano, en invierno y en todo. Las cicatrices van a ir tapadas si son recientes por unos parches que utilizamos para ellas, como hacen de fotoprotector. Se puede ir a la playa. Evidentemente, si tiene alguna zona amoratada, pues ahí es donde no le tiene que dar. Pero se puede hacer perfectamente en verano, eso no sería un problema. Pues operamos en varios sitios, por ejemplo aquí en Pamplona podemos operar en la clínica San Fermín, en la clínica también San Miguel, en Logroño operamos en la clínica Alsen y en lo que es Bilbao, pues operamos sobre todo en 3 sitios, en San Juan de Dios, en Guimón y en el Sanatorio Bilbaíno, son las clínicas que más habitualmente operamos. Si una cicatriz está ensanchada, se puede llegar, digamos, a estrechar, mejorar, pero parcialmente. Quiere decir, lo que no tenemos es una goma de borrar ni podemos quitar las cicatrices. Eso es imposible. Sí es cierto, el otro día una chica, no tiene nada que ver con esto, es una chica que había tenido un accidente, un traumatismo y pues una fractura en la pierna y unos fijadores externos, la cicatriz la puedes corregir, ahí está contenta porque en vez de tener una depresión, pues la cicatriz está más plana. Es decir, podemos mejorarlas hasta un punto, pero llegar a hacer desaparecer, utilizar como un lápiz mágico que las borre, eso no va a ocurrir. La sensibilidad, pues un poco lo que comentaba. Sensibilidades, por ejemplo, en cirugías secundarias, sensibilidades que ya se hayan perdido no se van a recuperar. Y normalmente cada acto quirúrgico, cada corte va a hacer una pérdida de sensibilidad. Normalmente es algo parcial, que luego se va recuperando gradualmente, pero siempre si cualquiera nos tocamos una cicatriz notamos que no nota exactamente igual, tiene un cierto grado de acorchamiento. Todo, como decía un compañero, ¿no? Pues esto es como si te haces un corte en un jersey, en una ropa y lo coses, pues se va a notar, ¿no? Al final la pérdida de sensibilidad es algo que puede ocurrir. Puede ser localizada o puede ser un poco más extensa. Bueno, en el momento actual, igual que cuando volvimos a operar después del confinamiento, siempre hay unas medidas de seguridad que están adoptadas por toda la zona. ¿Qué ocurre? Pues que ha cambiado bastante un poco la sistemática de actuación. Ahora, por ejemplo, a todos los pacientes, cuando realizamos la cirugía, evidentemente hay que hacerles una prueba, la PCR, que todo el mundo esto conoce, que debe hacerse entre 48 normalmente y 72 horas antes. Ya me ha pasado que si el paciente da positivo o algún familiar, alguien del entorno, pues la cirugía debe suspenderse hasta que el paciente dé 2 pruebas negativas y entonces podríamos operarlo. En cuanto a los requisitos, pues lo que decíamos, solo puede acudir un acompañante, al principio incluso no dejaban pasar a nadie, hay que tomarle las temperaturas también a todos los acompañantes y están en un área restringida, no pueden estar entrando ni saliendo ni recibiendo visitas. Y las medidas igual, pues deben de ser todo el mundo respetuoso con el resto, la gente más o menos permanece dentro de sus habitaciones y no podemos estar transitando por los hospitales para reducir el riesgo. Al principio se pensaba, pero es más en cirugías
cardíacas o esternotomías en un mayor riesgo de posibilidad de trombosis. Desde luego en nuestras cirugías no se ha evidenciado, no hemos tenido mayor índice de casos que hayan sido complicaciones por una trombosis o problemas respiratorios. Lo que sí que estamos evitando son cirugías combinadas de larga duración, es decir, antes igual el procedimiento se podía asociar a otras cirugías, igual en vez de ser una cirugía de 1 hora, hora y media, pues podíamos hacer cirugías de 4 o 5 horas. Hoy en día esto lo hemos restringido y las hacemos separadas para desde luego disminuir el riesgo de que pueda ocurrir algo así. Pero bueno, también es cierto, si me preguntas si alguien tiene miedo, sí es cierto, ha habido gente que ha suspendido las cirugías, pero yo creo que más por el miedo, más que en sí a la cirugía, por el miedo al contagio, porque las zonas hospitalarias pues ha habido momentos en los que hospitales estaban saturados. Por eso en todas las zonas, como insisto, son zonas aisladas, donde solo pueden entrar los pacientes quirúrgicos y no puede transitar nadie más que no esté en relación con el quirófano. A ver, los riesgos son variados, evidentemente. Los más frecuentes, podríamos decir, es el hematoma, esto es el que sangre. Al final puede ocurrir en el posoperatorio, pues porque en un momento tose o hace un esfuerzo, cualquier cosa que nos parece normal, pero de repente pues se pone a sangrar más. El hematoma, si es pequeño, pues puede no necesitar nada y el drenaje nos lo puede evacuar, pero en ocasiones requiere volver al quirófano para drenarlo. Lo podemos aspirar, sacar, revisar que no esté sangrando y así solucionaría el problema. La infección es una cosa muy poco frecuente, pero si contacta un germen con la prótesis, evidentemente lo primero es la seguridad del paciente y en este caso habría que retirar el implante porque no podemos correr el riesgo de que un paciente tenga una sepsis. Las otras cosas ya más asociadas a los implantes podría ser lo que hemos comentado, la contractura, que es como un rechazo que realiza nuestro organismo frente al implante porque lo reconoce como extraño y se defiende de él. Y ya mucho más raro, pero también hemos comentado antes el tema este del linfoma, que hoy en día pues, ha salido un poquito a la luz desde hace un par de años, 3, y que hoy en día pues, en todos los consentimientos viene la información al respecto. Creo que ya no tenemos más preguntas hoy de momento. Espero haber podido llegar a casi todas ellas, sobre todo también a gente que aunque no haya preguntado, por lo menos que pueda tener el acceso a esta información y pueda revisarlo. Y así, pues este formato que podríamos hacer como de videoconsulta ha llegado a más gente a la vez. ¿Tenemos alguna más? Si después de una reducción... Es variable, depende del tipo de técnica que se utilice. Desde luego en un aumento, si utilizamos por ejemplo lo que comentábamos, por el surco, por la axila, la posibilidad no se va a alterar por la cirugía. En la reducción ese porcentaje baja mucho. Según el tipo de técnica, si es una técnica menos invasiva sobre la zona areolar y solo utiliza menos cicatrices y daña menos el tejido mamario, calcule que puede tener en torno a un 50%. Casos en los cuales ya el movimiento mamario es mucho más extenso, ya técnicas que podría ser de vehículo inferior o así, podrían tener hasta un 70% que no va a poder. Y hay una técnica especial para casos muy grandes que se llama injerto libre. En esos casos la posibilidad es nula, evidentemente. Pues muchas gracias a todas y espero que cualquier duda que tengan pues, se pueda solucionar con este pequeño vídeo, que luego lo puedan revisar si alguien quiere tener también más información, aunque lo mejor siempre que podamos hacer consultas presenciales es que acudan a la consulta para poder valorar su caso, porque así la información es mucho más factible y es mucho mejor la opinión de un profesional en consulta que no una simulación en un vídeo, por así decirlo, un programa informativo que nunca va a ser real, ¿vale? Luego los siguientes vídeos pues irán enfocados a otros tratamientos que igual puedan interesar a más gente o menos, y en ellos intentar dar respuesta a todas las dudas más frecuentes que puedan tener para que pueda ser accesible a todo el mundo y ojalá que no tengamos que volver a no poder realizar consultas presenciales.